Hoy a la mañana publicaba en el Twitter yo que si la zanahoria en algún momento de nuestro país dejase de ser el dólar, podríamos poner en agenda algunos otros temas que tienen que ver, recién escuchabas, ¿no? Hay pueblitos del interior en donde tiene que ir Coca-Cola, poner la moneda, acompañar al Ministerio de Desarrollo Social, poner un aparatito para que esa agua sea segura y los chicos no se mueran. Estamos en el año 2018, ¿sí? Y necesitamos que acompañen. Hoy a la mañana, 2.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires van a tratar de ponerse a tono con algunas realidades infértiles, como por ejemplo que el 45% de los chicos de la secundaria no termina en tiempo y en forma. Pero a mí me gustaría saber qué pasa con la ley de educación en este escenario, si tenemos por un lado eso y por el otro lado si la ley se cumple o no se cumple. Para esto vamos a hablar con nuestro columnista de educación, por supuesto, Manuel Álvarez Tronche. ¿Cómo estás, Sara? Y Tomás te saluda en Tercer Tiempo. Hola, Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, te puse como, ¿no? Como un poquito, te pinté un poquito el escenario. Sí. ¿No? Y además cuesta en un día donde hablamos del dólar y del fondo, ¿no? Claro. Yo creo que en educación hemos tocado el fondo, empecemos por ahí. Bueno. Y trato de responder enmarcando lo que vos señalabas, ¿no? Es decir, en primer lugar, que lancen un plan para que 2.000 escuelas vulnerables tengan metas de educación, mejoras, etcétera. Lo voy a aplaudir con todo entusiasmo y me parece muy bien. Y es muy recomendable, pero también tengo que decir que nosotros tenemos una ley de educación nacional que no cumplimos, y que esto parecería que a nadie le importa. Es decir, nosotros somos responsables si llegamos a pasar un semáforo o la velocidad de una ruta y nos ponen una multa. Incumplimos las obligaciones que ahora te voy a comentar de educación y que están en la ley y en la Constitución. Nadie tiene una sanción, nadie dice nada, no levantamos la voz. Entonces, es grave. Mira, la Constitución Nacional asegura el derecho de aprender. Fíjate la visión que tuvieron los constitucionalistas, que ya hablaban de aprender, o sea, no solamente de educación, sino que los chicos se fueran con un producto luego de su etapa de educación obligatoria, el aprendizaje, que es lo que hoy está hablando todo el mundo, que casi te diría que cambia la palabra educación por aprender, o educar es sinónimo de aprender. Sí. Y el artículo 3 de nuestra ley dice que la educación es una prioridad nacional. Y acá te lo pregunto con toda honestidad, Sara, ¿es esto así? ¿Lo estamos gritando? Ponele. ¿Alguien dice algo? El artículo siguiente de la ley dice: el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, de calidad para todos y todas los habitantes de la nación, garantizando igualdad, gratuidad, equidad. Y justamente como hablábamos el otro día, la equidad te muestra que los chicos en más bajos niveles, o sea, los mayores niveles de pobreza, el 92% no te resuelve un ejercicio de matemáticas. O sea, 9 de cada 10. 9 de cada 10. Repetime la región. Esto es las últimas pruebas a aprender que terminaron hace unas semanas atrás. O sea que estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional, y empiezo por la cifra más general, que ya es alarmante y dolorosa. La cifra dice que el 70%, es decir, 7 de cada 10 chicos no puede resolver un ejercicio simple de matemáticas. Y cuando vas a la segmentación por clases sociales, los del nivel más bajo ascienden a un 92%, es decir, 9 de cada 10, un poco más de 9 de cada 10. Entonces, estos son los chicos que terminan el colegio. Imagínate los que no terminan. Estás hablando de primaria, ¿no? Secundaria, ahora es mucho más grave, secundaria. No, tremendo. Y además, el 40% no termina la secundaria. O sea, yo te estoy hablando de los que llegan a terminar, de que toman este examen, que es en el último año de la secundaria. Sí. Entonces, vayamos argentinos a los hechos. Esto es lo grave. Si nosotros tenemos, y lo sabemos, que tenemos aproximadamente un 40% de los chicos en edad escolar que están bajo la línea de pobreza, lo primero y lo que tenemos que llevar adelante es un cambio copernicano en
las condiciones de estas escuelas, las condiciones de estos chicos. Por eso el plan me parece bien, pero hace 11 años que tenemos la Ley de Educación Nacional que te obliga a esto, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa con los argentinos que no gritamos que se cumpla esta ley? No, porque ya te digo, no es nuestra zanahoria, ni lo fue. Ni lo está haciendo, pero además, digo, ¿debería ser una zanahoria de la sociedad o debería ser una zanahoria de los funcionarios que bregan para que nosotros estemos transitando el país? ¿No? Porque mira, me encanta la pregunta, porque yo te podría responder diplomáticamente y correctamente, es una responsabilidad de los dos. Pero quiero ser más duro, llegar al hueso, ¿no? Si esto está establecido en la ley como que es una responsabilidad principal e indelegable del Estado, y los funcionarios no saben de esta responsabilidad o no se ocupan y te dicen, bueno, mirá, cuando tuvimos la ley 1420 tardamos 60 años o 70 en que tengamos educación primaria para todos. Muy bien, pero no estamos en el año de la ley 1420, estamos en los años 2000, donde acá los trabajos y la celeridad y los cambios en la educación tienen que generar una responsabilidad de todos, y además que levantemos la mano para decir, un momentito, señores, ustedes no están cumpliendo con esta responsabilidad. Manuel, siempre me pregunto, ¿no? Porque en la gestión anterior se hablaba mucho del éxito, que bueno, que la ley se tomaba el 6% del PBI. Bueno, hubo algunas leyes muy interesantes y que vinieron a rectificar errores de los 90, como pudo haber sido la ley de educación técnica. Pero algunos especialistas en educación dicen que en realidad fue todo un proceso durante 10 años de una educación más de incluir que de calidad. No sé si usted lo dirá. Mira, si estoy equivocada. Sí, te entiendo la pregunta y además hay que segmentarla. En primer lugar, es cierto, tuvimos mejores leyes y tuvimos una ley de educación nacional que tuvo muchísimo apoyo en el Parlamento. Es decir, los argentinos nos pusimos de acuerdo en la ley 26.206, que sale al final del 2006 y es la que nos rige. Ese es un paso adelante, así como fue la ley de financiamiento educativo que vos comentás, que llevó al 6% del PBI la inversión en educación. Después surgieron los matices si realmente llegó o no llegó por la falsificación de las informaciones del INDEC. Pero se construyó un sistema en base a las leyes. Obviamente las leyes no cambian mágicamente el sistema y faltó más seguimiento y una responsabilidad primaria a decir, es la educación el camino, fiscalicemos el cumplimiento de los artículos de la ley y no solo nos quedemos con digamos matices o con espejitos de colores. Yo creo que eso faltó en la gestión anterior. Síntesis, dejó leyes, faltó este seguimiento, que por otro lado, y volviendo a la pregunta anterior que me hacíamos, no es la ciudadanía el que lo reclama. Es decir, los políticos van a actuar y se van a mover cuando la ciudadanía les diga, no los voto, ustedes son responsables de que el 40% de los chicos no terminen la secundaria, porque realmente tienen esa responsabilidad, y si bien todos tenemos que educar, y no me quiero sacar el sallo, digamos, los padres somos responsables, las organizaciones sociales, los medios de difusión, pero la verdad que no estamos llegando a un plan educativo integral. ¿Cuál es el plan, Sara? ¿Cuál es? Manuel, te saco, y tiene que ver, ¿no? Porque la ciencia tiene que ver mucho con esto, el maltrato que a lo mejor posiblemente algunos profesores reciben en el sentido de la no mirada, o bueno, lo que sucede con el escenario que vos estás planteando. Facundo Manes en el fin de semana, en algunas declaraciones en un programa, dijo que en realidad en la gestión anterior a la ciencia tenía un lugar y una inversión protagonista casi. ¿Vos lo crees así? Mira, yo no creo que haya sido tan protagonista. Sí creo que hubo una buena gestión que inclusive resultó en una aceptación por un gobierno de color político diferente de la gestión de Barañao y su ratificación al frente del ministerio. Y me parece bien, ¿no? Es decir, esto no tendría que tener un color, sino el color argentino de la educación es celeste y blanco, todo de la educación o la ciencia, ¿no? Totalmente. Pero bueno, hay estilos de gobierno en donde invierten más, invierten menos, sacan, recortan. Por eso la pregunta, Facundo Manes fue contundente, dijo, no, definitivamente hubo más inversión en la gestión anterior.
Mira, yo no te podría responder, quiero ser serio con respecto a la inversión en ciencia, ¿entendés? Totalmente. Pero lo que sí quiero es ser muy incisivo en la responsabilidad y en la inversión en educación, que es la que le exige la ley, y que además exige, si realmente nos tomamos la ley en serio y decimos que es una prioridad nacional, aumentar la inversión. Yo te cuento algo, Sara, la verdad es que cuando vos comparás, y constantemente se compara con PISA, y se dicen los resultados del mundo, y Argentina que está en los últimos lugares, y hasta ni pudo participar en el 2015, la inversión es de $50.000 por alumno para arriba de los países de PISA bien ubicados, y llegan a $180.000 en Luxemburgo o en algún otro país estrella. $50.000 por chico. Por alumno, por año. Y nosotros no llegamos a los 25.000. ¿Entendés? Entonces, esto de la inversión y de la prioridad, en algún momento nos lo tenemos que poner a discutir los argentinos, diciendo, bueno, señores, miren, si realmente queremos cumplir que esta es una prioridad, que es un derecho humano, porque esto está previsto de la declaración de la ONU, ¿no?, del derecho humano a la educación, si es el derecho de aprender y nuestros chicos no aprenden, si hay estas diferencias e inequidades tremendas, señores, vamos a invertir más, exigiremos más a los alumnos, a los docentes, a las escuelas, a las familias, pero pongámonos todos de acuerdo en un plan que va a durar 20 años. Por último, Manuel, sí, porque no te cortaría, pero bueno, ya terminamos el programa con vos. ¿Qué hay de cierto entre el tema de Conectar Igualdad y las computadoras que se sacaron y que se redujo un 50%, escuchándote, se redujo un 50% del presupuesto? ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, yo veo que hay una especie de reconversión de ese plan a una entrega de kits tecnológicos, por ejemplo el tema que motiva esta nota que vos comentabas, ¿no?, de las 2.000 escuelas. No lo sé exactamente cuánto es la reducción. Nosotros ahora desde Educar estamos en un trabajo de hacer una evaluación rigurosa del impacto de la tecnología y educación. Porque como siempre, los planes como Conectar Igualdad o distribución de una laptop por alumno, etcétera, tenemos que medirlos con mucha profundidad. Pero es indudable que la tecnología es necesaria para la educación. Vos cuando educás a tus hijos y educás a tus alumnos para aprender a vivir. Si la vida cambia, tenés que cambiar, y esto es una esencia de la tecnología que está mostrando que se necesita. Ahora, yo ya te digo, veo que hay un cambio entre lo que fue Conectar Igualdad y estos kits que se entregan tecnológicos por escuela, y me gustaría entenderlo más, me gustaría analizarlo más a fondo. Los otros eran individuales, o sea, la computadora se la llevaba el niño, ahora es para el colegio. Sí, el maestro también, inclusive. Pero ¿sabés lo que se discutió mucho en aquel momento? Que los maestros, muchos le tenían hasta cierto temor a esa computadora que llegaba y la guardaban en el cajón porque no tenían capacitación para usarla. Entonces, de vuelta falta este programa integral que todos tenemos que reclamar en voz muy alta para que se cumpla y sea prioridad nacional la educación, ¿no? ¿Es un gobierno que no le importa la educación? No, mira, yo creo que de entrada mencionó y lanzó mucho énfasis hacia la educación. Luego me parece que la crisis, la realidad, hasta la situación económica lo llevó a... ¿Te acordás que hablábamos de un plan maestro en un momento y de metas y qué sé yo? Esto lo llevó a bajarle escalones a su prioridad. Y esto es lo que tenemos que reclamarle, ¿entendés? Si empezó diciendo que hay una revolución educativa, yo quiero que eso se cumpla y que ese liderazgo se mantenga, es una persona que lleve adelante esa bandera, pero en los hechos, no lo quiero en las palabras, y por eso me parece que tenemos que hablar en voz alta. Ay, Tronché, me quedaría hablando con usted, pero mire, me están retando porque tendría que haber entregado ya. Un gran placer tenerlo acá en Tercer Tiempo, un lujo tener Educar 2050, un lujo tenerlo usted acá en Tercer Tiempo, un gran placer. Un lujo que ustedes se ocupen.